Dentro de los procesos de regeneración, empezamos con la definición de regenerar, que como ya sabéis es la acción y efecto de regenerar, eso como definición de regeneración. ¿Y regenerar qué es? Pues dar nuevo ser a algo que se degeneró para restablecerlo o mejorarlo. En el ámbito culinario, la palabra regenerar comprende dos acepciones distintas. Por un lado, las técnicas necesarias para restablecer la forma original de ciertos géneros crudos sometidos a sistemas de conservación como la desecación y el salado, entre otros, como por ejemplo puede ser también la congelación. Aquí tenéis un cuadrito donde nos dice que un sistema de conservación, como por ejemplo la salazón, la técnica de regeneración sería el desalado. Ejemplo, pues bacalao y otros productos salados, como huevas y otros. En la desecación, deshidratación e incluso la liofilización, las técnicas de regeneración siempre será el remojado o la hidratación, normalmente en agua tibia para acortar ese tiempo de regeneración. Legumbres secas, garbanzos, alubias, lentejas. Los garbanzos son los que se hacen con agua tibia y no se ponen en cámara nunca. El resto de legumbres con agua fría y se ponen en cámara. Y hidratación también o remojado con pimientos choriceros, pimientos ñoras, uvas pasas, ciruelas pasas, que puede ser, repito, agua tibia, sobre todo en el caso de los pimientos choriceros, pimientos ñoras, e incluso en algunas técnicas hacen hervir el producto con agua para que rápidamente se hidrate. Y el caso de las frutas secas, como pasas, ciruelas, etcétera, se hace con agua tibia o agua fría e incluso se puede hacer con alcoholes como el ron o con zumos de frutas, cítricos normalmente. Luego tenemos la otra acepción, que es la que más tiempo vamos a estar explicando, que es el proceso por el cual a las elaboraciones terminadas o semiterminadas y conservadas adecuadamente bajo la acción del frío por refrigeración más 3 más 4 grados o el frío por congelación menos 18 como mínimo, se les aplican temperaturas de consumo adecuadas, que es igual o mayor a 65 grados, es decir, la temperatura que llamamos también temperatura higiénica. Convirtiendo esos productos ya en óptimas condiciones para su uso tanto desde el punto de vista higiénico como desde el punto de vista organoléptico, aunque aquí, como ya he dicho en el anterior vídeo, cualquier elaboración que pase de los 60 grados, a no ser que sean estofados o fritos, pierde sus cualidades organolépticas que estamos acostumbrados en restaurantes. Estas temperaturas de regeneración son las que se aplican en la industria de colectividades. En la industria más del sector de gastronomía o restauración comercial o social, que es la que normalmente nosotros implementamos, pues esas temperaturas son excesivas para la mayoría de los productos. De ahí que se diga muchas veces que las comidas de colectividades, de colegios, de hospitales y tal, están más resecas, están menos sabrosas. Pues bueno, muchas veces tiene que ver en tema de la textura por esa temperatura que se aplica en la regeneración, o bien porque se hace los procedimientos de los sistemas de producción culinaria cook and chill o cook and freeze, que hay que cocinar, enfriar y luego regenerar hasta esa temperatura, o bien porque la cocción se termina a temperaturas excesivas que hacen que el producto pierda su jugosidad propia y pierda esa textura agradable, esa palatabilidad. Es decir, regenerar al fin y al cabo es calentar adecuadamente las elaboraciones. Eso en esta acepción. En la otra es volver a su estado, diríamos, más o menos inicial. Aquí tenéis un ejemplo de lo que estoy explicando. Si se opta por un sistema de producción culinaria basado en la cocción de los géneros para posteriormente enfriarlos o congelarlos utilizando el abatidor, y posteriormente la regeneración antes del servicio, como en el caso del cook and chill, el cook and freeze o el sous vide dentro de esos dos sistemas, cook and chill y cook and freeze, se dispone o se debe disponer de espacios de conservación adecuados, abatidos de temperatura, cámaras refrigeradoras y cámaras congeladoras, espacios como cuartos fríos suficientemente grandes y suficientemente dotados para que se puedan realizar los procedimientos de manera adecuada, también de producción, cocina caliente y de regeneración, que puede ser la propia cocina caliente en otro momento determinado o cocina satélites o de ensamblaje en otro lugar, lo que se llama por diferencia de espacio-tiempo. Se cocina en un sitio y se termina en otro, se regenera en otro. Todos ellos tienen que ser apropiados, debiendo a la vez equipar esos espacios con maquinaria, equipos y útiles necesarios para establecer esos sistemas de producción. Es decir, que cuando hacemos
este tipo de sistemas de producción culinaria y tenemos que regenerar en cocinas satélites, las cocinas satélites tienen que tener equipos de regeneración lo suficientemente potentes como para que se llegue a las temperaturas higiénicas de 65 o más. Aquí nos dice que es cook and chill, que definamos qué es cook and chill, cook and freeze y sous vide. Pues bueno, cook and chill es el procedimiento básico, sería cocinar, enfriar, conservar, transportar y regenerar en la cocina satélite. Al cook and freeze igual, pero en lugar de refrigerar, congelar, es decir, cocinar, refrigerar, congelar, conservar en congelación, transportar en congelación o isotérmico, conservar en el lugar de origen o directamente regenerar tras una descongelación o no, dependiendo del tipo de producto. Y sous vide realmente quiere decir bajo vacío, es decir, cocción al vacío. Y las cocciones al vacío siempre tienen que tener un sistema de producción establecido y claramente determinado, que puede ser cook and chill o que puede ser cook and freeze. El sous vide normalmente no va nunca por libre, diríamos, siempre tiene que ir asociado a algún tipo de estos dos sistemas de producción más básicos, el cook and chill y cook and freeze. Cuando cocinamos en cook and hold, que sería el otro que falta, es mantener en caliente, es decir, nunca se enfría el producto, sino que se cocina y se mantiene en equipamiento adecuado, se mantiene en caliente para que no baje de los 65 grados. Aquí en el cuadro .5.2 se exponen las áreas o instalaciones, el equipamiento, la maquinaria, los equipos y los útiles y el material que son necesarios para llevar a cabo esta producción culinaria que implique una regeneración antes del momento del servicio. Pues áreas o instalaciones, pues tenemos cuartos fríos, que se dedicará al ensamblaje y montaje de elaboraciones frías a una temperatura de unos 12 grados hasta un nivel de tolerancia de unos 14-15 grados. De 12 a 15 grados se establece la temperatura de trabajo en el cuarto frío. En cuanto al equipamiento y la maquinaria, tenemos el abatidor de temperatura o célula de enfriamiento, que posee la capacidad de bajar rápidamente la temperatura de las elaboraciones, pues de la temperatura en la que esté, que normalmente pasa de los 80-90 grados, a +3 si hablamos de refrigeración, o a -18 o más en el interior del producto cuando hablamos de congelación, en muy poco espacio de tiempo, muy poco periodo de tiempo que estudiaremos más adelante. De diversos tamaños son estos equipamientos dependiendo un poco del volumen de la producción del establecimiento. Los hornos mixtos multifunción son hornos de convección, vapor o de convección-vapor. Puede utilizarse los 3 programas distintos, con una precisión casi perfecta de más o menos 1 grado. Hornos para la refrigeración de salsas envasadas, pequeñas guarniciones, etc. Hornos que normalmente consideramos hornos tradicionales, pero que son de convección forzada, hornos secos. Carros portaplatos, que se colocan dentro los platos ya terminados, y que en ese momento sirven ya como elemento de transporte. Se puede cocinar con anterioridad. Este sería un equipamiento más específico para salones de banquetes, por ejemplo, para la banquetería, porque la cocina de colectividades suele cocinar en grandes recipientes tipo Gastronorm 2.1 y anchas, o bien también cocinan directamente en cazuelas que luego se colocan en ese tipo de recipientes y luego se sirven normalmente en platos con un servicio autoservicio o asistido o buffet. Y en cambio en los carros portaplatos se utilizan más para banquetería, como ya he dicho. Sirven como elemento de transporte en los procesos de regeneración, es decir, de la cámara de refrigeración o congelación para descongelar, o al horno mixto, y desde este al área determinado y pase, donde se puede poner las salsas, las guarniciones frías o guarniciones fritas que no admiten bien las regeneraciones. Luego tenemos útiles y materiales de otro tipo, pues balanzas electrónicas para dosificar las porciones de las raciones, etiquetas para mantener un control identificativo del producto, guantes y mascarillas desechables para trabajar con las mayores condiciones higiénicas posibles. Normalmente no se utilizan los de látex blancos porque por un lado pueden ser foco de intolerancia para un manipulador, para algún cocinero o cocinera, y por otro lado porque si se cortará algún trozo se puede confundir con la comida y podemos estar originando una contaminación de origen físico, en este caso a base de látex o plásticos. Lo mejor es que sean de nitrilo, de color azul, que el nitrilo es totalmente
apto para todo el mundo, es alergénico, y por otro lado, si se cortara algún trozo o se rompiera algún trozo y cayera en la comida, como no hay ningún alimento de color azul, pues destacaría rápidamente y lo podríamos eliminar en el caso de que lo visualizáramos con rapidez. Mantas aislantes térmicas son mantas que se colocan encima de los carros como portaplatos cuando salen del horno y antes del servicio, antes de servirlos a la clientela. Estas mantas conservan la temperatura correcta durante unos 30 minutos aproximadamente, y creo que debajo, a ver, hay un... No hay, pero las mantas térmicas son unas mantas que se colocarían encima de unos carros que no son como estos, porque estos carros son portaplatos pero son térmicos, tienen una resistencia que mantiene la temperatura. Sería más profesional, o sea, menos profesional diríamos, porque son unas mantas que se colocan encima del carro y tapan el carro por completo. Son mantas gruesas, que evitan isotérmicas, que evitan que salga el calor que generan los platos una vez salen del horno. Luego tenemos el film de cocina, que se utiliza para envolver los carros cuando van a congelación o cuando van a refrigeración, los carros con los platos ya con casi todo montado. El pistón o musette, que es este equipamiento, este útil de aquí, que lo conocéis la mayoría, que es un dosificador de salsas, también se le llama pistón, que aquí lo pone. Se incorpora la salsa dentro, se aprieta el gatillo en la parte superior y sale la dosificación correcta, y cuando queremos parar dejamos de apretar el gatillo y hay un eje que tapona la salida y deja de salir salsa. No hay goteos, es mucho más eficiente y mucho más, diríamos, rápido, limpio y de todo que salsear con el cacillo, por ejemplo, con un biberón o con una jarra. Recipientes Gastronor de todo tipo, que ya conocéis, los plásticos para conservación, los de acero inoxidable para cocción y para abatimiento. Las sondas para el control de temperatura, que pueden ser sondas de introducción o sondas exteriores, y el utillaje de preparación y montaje, pues aros o cabocados, cortapastas, etc. Esto sería un poco el equipamiento necesario, por un lado, el equipamiento, las instalaciones y los útiles y materiales necesarios, repito, por un lado, para la cocina de colectividades, más tipo, pues, de colegios, residencias de tercera edad, hospitales, centros de día de personas de mayores, etc. Y también, por otro lado, implementando equipamiento bastante más profesional, diríamos, más de cocina comercial o social. Hablaríamos de cocina de banquetes, básicamente. Para conseguir con éxito un sistema productivo basado en la regeneración, se deben conocer las pautas de actuación en todo el proceso, aspecto que analiza este esquema que voy a explicar ahora. A ver, en cuanto a la cocción, pues la cocción tiene que ser rigurosa con las temperaturas, y la cocción al vacío permite aumentar el tiempo de conservación, porque el nivel higiénico aumenta, porque aunque las temperaturas sean más bajas, el tiempo de cocción es mayor. Enfriamiento o abatimiento, pues siempre se debe realizar lo más rápido posible, como ya hemos dicho. En las elaboraciones refrigeradas se debe llegar a los más 3 grados en un tiempo igual o menor a la hora y media, a los 90 minutos, y para los congelados a menos 18, es decir, queremos congelar a menos 18 en el corazón del producto en menos de 4 horas y media. Por tanto, tiene que ser abatidores muy potentes y lo suficientemente dotados para que esto se dé, porque esto es normativa higiénico-sanitaria. En cuanto a la conservación o el almacenamiento, pues se debe congelar a menos 18 grados, o mantener la congelación, perdón, a menos 18 grados, y la temperatura de refrigeración más 4 grados de media, pero cada uno debería de tener la conservación de esa materia prima, tiene que estar en la cámara apropiada a cada una de la materia prima. En el caso de la conservación y refrigeración, el tiempo de almacenamiento no podrá ser superior a 5 días, y si congelamos no podrá ser más de 4 meses, independientemente de la tabla que vimos en el tema 4 de tiempos de congelación, pero a menos 18 grados, pues 4 meses es más que suficiente para ir rotando los productos. En cuanto al emplatado, pues el emplatado si se hace primero en frío, se hace en el cuarto frío, a temperatura cercana a los 12 grados, dependiendo del tipo de producto. Si es un cuarto frío, en este caso es de transformación, por tanto es un cuarto frío de unos 12 grados. Si es un cuarto frío de preelaboración, pues sí que puede llegar hasta los 15 grados. En un tiempo inferior a 30 minutos, es decir, los platos se tienen que montar en menos de 30 minutos, en este cuarto frío de transformación a unos 12 grados. Y la regeneración, que debe hacerse
según el sistema de producción culinaria utilizado, pues tiene que llegar desde los +3 o los -18 si no hay una descongelación posterior en el caso de cook and freeze, hasta la temperatura de servicio, es decir, hasta los más 65 grados aproximadamente, o más. Llegando al corazón del producto en un tiempo máximo de 1 hora. Por eso, para asegurarnos de que llega en 1 hora, lo mejor siempre que se pueda es que los productos que estén congelados, organizarse adecuadamente para que primeramente se descongelen y que llegue a más 65 en menos de 1 hora.